¿Cuántas entidades hay que puedan recuperar adictos en la Argentina públicas? Vos conocés, has tenido un paso por el PAMI, sabés de qué estamos hablando. Hay muchas, pocas. Uno tiene la impresión que casi no hay. ¿Es así, está bien o estamos cerrando? Es así. Casi no hay, Paulino, instituciones que se dediquen a la rehabilitación en comparación con la magnitud del problema. Y las que hay, obviamente, reciben un financiamiento, normalmente una serie de subsidios que el Estado le da para tener a la persona internada o hospedada durante el tiempo que eso dure. Las familias tienen que pagar muchas veces y hay que recorrerlas. Yo recorrí muchísimas para ver el esfuerzo enorme que hacen estas comunidades. O sea, los chicos fabrican pan y salen a venderlo, porque muchas veces son personas de muy bajos recursos que además están aprendiendo a reintegrarse a la vida laboral. Paso esencial para salir definitivamente de las adicciones. Entonces, ojo. Correcto. Cuando se juzga y se prejuzga respecto de cómo es la actividad dentro de una comunidad. Siempre lo digo y ahora vas a tener una ocasión de lujo vos, Paulino, en el reportaje. Las mamás de los chicos que están en este problema de consumo son las más indicadas en toda la sociedad argentina para decirnos cómo salir de esto que tiene presos a tantos chicos en un dilema que les puede ir la vida. Con mejor presentación para Marisol Freud, presidente de Madres del Ser, organización de familiares en lucha contra las adicciones. Y Mónica Caputo, que tiene hijo, ¿no? Hijo. Internado en La Razón de Vivir, el centro donde trabajaba Teto Medina, estaba Teto Medina. ¿Qué hacía Teto Medina? Es parte de lo que te voy a preguntar, pero quiero empezar por lo más relevante. ¿Cuánto hace que tu hijo está allí? No, había logrado, él había estado en otra oportunidad. La verdad que es muy difícil convencer a una persona adicta que se interne. Tiene que salir por voluntad propia. Por la ley de salud mental te lo impide. Sí. Y habíamos ido a muchos lados y nunca lo había convencido. La verdad, los lados que fuimos, que recorrimos muchísimo, ninguno convencido de que él quisiera internarse. ¿Cuántos años tu hijo? 47. Sí tuvo muchos años al cedronar también. No, nada que ver. Hasta que logramos dar con Néstor, con esta comunidad, La Razón de Vivir. Estuvo un tiempo y la verdad que habíamos logrado en un poco tiempo lo que en 30 años no habíamos logrado. ¿Néstor es Celaya? Néstor Celaya. Aquí la comunidad, La Razón de Vivir. Y lograrlo en el sentido de que él quiera ir, que él se sienta cómodo, que él estaba feliz. ¿Había dejado las adicciones? ¿Logró eso? Sí, había dejado las adicciones. ¿Y cómo era estar ahí adentro? Ahí adentro él dice que se sentía bien, que se sentía útil. ¿Qué hacían? Que era empezar a tener responsabilidad de su vida, porque sí, se levantaban temprano, desayunaban, trataban de enseñarle algún oficio, si tenían que... ¿Él trabajaba, hacía algo dentro de la comunidad, quiero decir? Lo que hacen la mayoría, si tienen que arreglar algo lo arreglan, si tienen que poder pintar un árbol lo pintan, una pared lo pintan, pero en general él estaba feliz. ¿Vos pagabas para que él estuviera allí? En realidad, ellos tratan de... Según depende de cada persona, el que puede y el que no puede. Hay gente que no puede y no paga. Hay gente que puede y paga. Yo pagaba dentro de 25.000 pesos. Que es lo que dicen incluso hoy que estaban pagando algunos. Sí. Si podías y si no podías... Y eso incluía la cama, incluía la comida... El desayuno, el almuerzo, ahí, la cena, la bebida, la merienda. ¿Y un lugar donde eran tratados sin medicación. ¿Y cómo hacían con, no sé, la abstinencia, por caso? Bueno, era todo las charlas que tenían. Hablan... Yo lo que no puedo entender es esto. A nosotros nos costó muchísimo lograr que él se interne. ¿Sí? Lo logramos hace 2 días. 2 días. Y yo siento que me derrumbaron la vida otra vez. Otra vez. Porque no tienen la menor idea de lo que es estar con una persona adicta. Y no tener la ayuda de nadie. De nadie, porque me he recorrido todos los lugares
No hay nadie que te ayude. Vos sola con tu esposo o tu hija o lo que sea tenés que afrontar ese problema que no sabes cómo. Llega un momento que ya no sabes, no tenés a quién recurrir. Marisol. Sí, Paulino, nos volvemos a encontrar. Y yo les agradezco porque tengo un grato recuerdo conmovedor, doloroso de aquel encuentro, pero muy ilustrativo y que iluminó a muchos. Por eso decidimos que estén aquí también hoy, porque sus historias son las que otros cuentan sin conocerla. Y yo quería ir a ustedes. ¿Qué es convivir con un adicto y cuáles son las puertas a tocar? La convivencia con un adicto es muy difícil. Nosotros desde Madres del Ser estamos trabajando muchísimo con grupos de familia. Estamos acompañando, conteniendo, orientando y asistiendo a los familiares. Estamos haciendo el trabajo que el Estado no hace. Esto que yo tengo aquí en la mesa y que lo dejé es la carta que entregamos en Presidencia de la Nación, nuestro petitorio, las cartas que entregamos en Cedronar para que nos reciba la señora Gabriela Torres. Estas son también nuestras cartas que por favor nos reciba nuestro presidente Alberto Fernández. El año pasado hicimos 5 marchas en el Congreso y no nos recibieron. Yo sé que es muy incómodo. Este año también. Tengo al productor que me está diciendo que está saliendo el Teto Medina, creo, el abogado, no sé quién. Vamos rápido a esa imagen. A ver, ve, Rafita, ¿qué está pasando? Ya volvemos porque es muy relevante, muy revelador. Sueldo, peculio por cada charla y que esa es su única vinculación con esta organización, que como esta daba charlas en otras organizaciones de adictos en recuperación, que no tiene absolutamente nada que ver, que le pueden que si tiene el teléfono intervenido hace 6 meses le pueden escuchar todas las conversaciones, que de ninguna va a salir que haya cometido delito alguno. ¿No vio ningún tipo de reducción a las servidumbres ahí, justamente en el lugar? Acabo de decir que iba de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Un solo día a la semana. ¿Cómo va a poder saber que había reducción de servidumbre si lo hubiera habido? O sea, yo hablo por él, no hablo por los demás. ¿Por qué cree que le inculpan entonces? Bueno, la justicia muchas veces tiene por uso en este tipo de causas tirar una red y detener a todo el mundo, cosa que está muy mal. Creo que es lo que ha sucedido y creo que le tienen que dar la libertad en forma inmediata después que lo indaguen mañana a la mañana. Que vamos hoy pasa la noche detenido. Hoy pasa la noche detenido porque lo indagan mañana y yo voy a presentar la excarcelación. Después que lo indaguen va a prestar declaración, va a decir lo que me acaba de manifestar y va a contestar todas las preguntas porque es absolutamente inocente. No tiene absolutamente idea de lo que hubiera pasado adentro para el hecho que hubiera pasado. ¿Y por qué entiende que está detenido entonces? Lo acabo de decir, porque entiendo que detuvieron a todos los que tenían que ver con esta bueno, organización es una palabra un poco fuerte, con esta... Asociación ilícita, dice la justicia. No, bueno, eso es lo que dice la justicia. La justicia dice muchas cosas que no son. Con esta granja, digamos. ¿Cómo está él anímicamente? Espectacular. La verdad que mejor que usted que yo. Tranquilo, sabiendo que está absolutamente inocente, que bueno, que es algo que tiene que transitar y confía absolutamente en nosotros. Más allá de su testimonio, ¿qué pruebas hay para demostrar la inocencia del Teto Medina? Bueno, las pruebas, en primer lugar, él no tiene que probar su inocencia, sino la justicia tendría que probar su culpabilidad. La realidad es que una persona que va una vez por semana y no hace ningún otro tipo de actividad, entiendo que no hay ninguna prueba. Dijeron que había 200 horas de escucha, bueno, mañana el fiscal le tendrá que decir, en esta escucha usted está realizando algún acto ilícito que tenga que ver con la calificación que le imputan. ¿Alguna de las presuntas víctimas le manifestó lo que estaba...? Jamás, se lo pregunté, me dijo, mira Adrián, si yo doy charlas, reitero, los martes de 11 a 5, los chicos me quieren todos, me quieren las madres, tienen confianza conmigo, si les hubiera pasado algo, entiendo que me lo hubieran contado. De todos modos, es algo que a él no lo involucra, pero digamos. Hay una investigación profunda donde se habla de que hubo reducción de la servidumbre, bueno, que dormían en el suelo, que no les daban de comer, que no tenían atención médica. Él en estas charlas, las personas con las que él tenía contacto, ¿jamás le dijeron algo al respecto? Se lo acabo de contestar, que no. Ahora, ¿ustedes como abogados creen que puede recuperar la libertad prontamente? ¿Vieron parte del expediente? Yo no vi nada, pero no vi nada porque todavía lo voy a ver mañana cuando lo indaguen. La realidad es que tiene que recuperar la libertad en forma inmediata. No lo tendrían que haber detenido en realidad. En la Argentina estamos
muy acostumbrados a que detengan a la gente por nada. Y tenemos que dejar esa costumbre. ¿Usted le va a aconsejar declarar? No, él va a declarar, se lo estoy adelantando a ustedes ahora, así que si el fiscal me está escuchando también lo va a saber. Su hija lo que dijo es que él funcionaba como una especie de operador socioterapéutico. En estas charlas que él daba, ¿cuál era el contenido? ¿Qué manifestaba? ¿Por qué lo habían contratado? El contenido de las charlas no lo conozco porque no estuve, calculo que usted tampoco. Eran charlas como las charlas típicas de un adicto en recuperación o recuperado hacia chicos que están tratando de recuperarse. Ese era su rol, no era desde un título o de nada que fuera así. Ante su visión, ¿mañana quedaría en libertad? Ante mi visión sí, espero que sea la misma visión del juez de garantía. ¿Usted cree que su condición mediática tiene que ver con la detención? No tengo ninguna duda de que si no ustedes no estuvieran acá. Si hubiera habido 16, si no estuviera el Teto Mediar, ustedes no estuvieran acá. Es bastante probable que haya sido por eso. ¿Fue utilizado por esta organización para captar a los chicos? No, eso no lo sé porque si yo dijera eso estaría partiendo de la base de que la organización, como lo llama usted, cometió algún delito y quizás ninguno cometió un delito. Pero yo estoy hablando por él, estoy diciendo que iba los martes de 11 a 5, ese era su vínculo. Si una persona que va de 11 a 5 reduce a servidumbre, bueno, quemo el carnet de abogado que tengo hace 35 años y me dedico a hacer otra cosa. ¿Cómo llegó Teto Medina a esta comunidad terapéutica? No, eso no lo sé. Él trabaja en muchas comunidades terapéuticas. La realidad es que no lo sé. Se lo preguntará mañana y él tendrá su respuesta. Habrá llegado como a tantas otras, como un exadicto a dar este tipo de charlas. ¿Él se mostró solícito a prestar declaración o fue una recomendación de ustedes? Ambas cosas, ambas cosas. Él me dijo, lo noté muy tranquilo, me dijo, mañana quiero declarar. Le dije, sí, es lo que vas a hacer y vas a contestar todas las preguntas. ¿Él era la cara visible de esa... ¿Él era la cara visible de esa clínica, como dicen? ¿Cómo se sentía él? Digo, él daba las charlas, pero ¿qué más? Daba las charlas y después subía las charlas. O sea, todo lo que él hizo está en las redes, está en TikTok, no sé en cuál otras redes sociales, y él, digamos, de algún modo promocionaba sus propias charlas. Lo que hacemos todos en nuestro trabajo. Cobraba por eso, digamos, él. Cobraba una pequeña suma por cada charla, sí. Cosa que yo no sabía, me enteré recién. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, hasta ahí la palabra del doctor. Abogado Adrián Tenca del Teto Medina. Gracias, Diego. Guardame un segundo que tengo un mano a mano, después voy a volver con vos. Solo me quedan 3 cosas. La primera, Diego con buen tino le pregunta... algo así como, ¿cuáles son las pruebas para demostrar su inocencia? A Teto Medina. Como si alguien tuviera que, invirtiendo el plexo jurídico y constitucional de la Argentina, demostrar que es inocente, no que le demuestren que es culpable, ¿no? Pero es todo lo descriptivo de todo lo que nos pasa, digamos. Después el abogado dice, si no está el Teto Medina, ¿cuántos medios había? Ninguno. Ninguno. De hecho, ¿cuántos detenidos hay, Lourdes? 16. Incluyendo a Teto Medina. Bien. ¿Cuáles son los otros 15? Uno de ellos es Ezequiel Celaya, que es el director de esta granja Bien. o clínica de recuperación, Néstor, y el resto perdón, personas. Ni siquiera Ezequiel, Néstor. Néstor Celaya. Néstor Celaya. Y después hay 14 más. Sí. Bien. ¿Se dan cuenta? Miren lo perturbador que es todo. ¿Pero quieren completar el cuadro? Ahí dice, porque lo tenemos que poner por ley, abajo en el Zócalo. Cedronar, línea 141, escucha y asistencia. Si llaman al Cedronar, ¿qué pasa? Se ríen. En la tragedia se ríen, ¿no? Bien. En la tremenda tragedia que estamos viviendo y que mi celular no para de sonar desde las 7 de la mañana, que mi marido me dijo, por favor, atendé tu celular porque está sonando y no para más, algo está pasando. Nosotros estamos pidiendo, desde el año pasado estamos pidiendo una ley específica en adicciones. Y esto lo venimos trabajando, no solo desde el año pasado, lo venimos trabajando desde el 2015, que no estamos de acuerdo con esta ley de salud mental. Y no solo eso, sino que especialmente con muchos artículos de la ley que deberían modificar, reformar, cambiar para poder dar una respuesta inmediata a los familiares. Y no solo eso, hoy, hace unas horas, Gabriela Torres subió algo a Twitter y algo así. Yo le diría a la secretaria que no se triplicó el tratamiento, que hace más de 3 meses los chicos estaban quedando en una lista de espera
las mujeres embarazadas, mujeres con hijos, adultos, estaban quedando en una lista de espera. Y no solo eso, en comunidades terapéuticas también estaban quedando en una lista de espera. Entonces, no se triplicó la forma de trabajo dentro de la Cedronar. Se triplicó la cantidad de adictos, la cantidad de familias destruidas, la cantidad de jóvenes muertos que tenemos por día. Y no tienen apellido. Nosotros cada vez que hacemos una marcha, una convocatoria, una movilización, no tenemos un canal que nos acompañe. Nosotros el 19 de agosto nos encadenamos frente a la residencia Olivos. Nos encadenamos las madres frente a la residencia Olivos. Y nos recibió una persona que nos prometió una reunión con el presidente, al cual le pedimos que por favor esto no se trataba únicamente de salud. Esto se trata de salud, de seguridad, de educación. No solo se trata de cambio de la ley o la reforma. Nosotros tenemos aquí y conformamos hoy en día, Madres del Ser, conformamos una lista de 140 organizaciones que se van incorporando día a día a la Mesa Federal de Adicciones. Nosotros conocemos al señor Néstor Zelaya y su trabajo. Yo le quiero preguntar al señor Rey y a Julieta Carl del Ministerio de Salud de la provincia, ¿por qué no nos recibieron hace 2 semanas? ¿Por qué estuvieron una semana diciéndonos que nos iban a dar una reunión junto con muchas comunidades como La Razón de Vivir, como Vencer, como Venceremos, ¿Te pone las como manos en el Elección? fuego por Zelaya? Yo pongo las manos en fuego por Zelaya. Y no solo eso, sino que por todo su equipo terapéutico. O sea, porque ahí no hay psicólogos conocemos- truchos, ahí no hay asistentes truchos. Conocemos perfectamente quiénes trabajan dentro de la comunidad terapéutica y la formación y la capacitación que tuvieron todas las madres también. Déjame, Marisol, te tuteo, perdón. Sí. Te escucho atentamente. Es desgarrador, sepan que es desgarrador. No es fácil hacer este tipo de notas. Te escuchaba el llanto, Mónica, como aquella vez que viniste y entiendo el profundo dolor. Tu hijo... Toma un poquito de agua, toma un poquito de agua. Quiero simplemente preguntarte que tu hijo había entrado de vuelta hace 2 días y ahora ya está afuera porque no puede quedar nadie. ¿Y sabes dónde está? No tenían la menor idea qué iba a pasar con ellos, porque si bien decían que la inhabilitaban y se llevaron al director, a todo, dejaron a los chicos y no nos dejaban pasar. O sea que ellos decían que se lo iban a llevar a distintos lugares, al Cedronar, al Cenares, a otras comunidades. Y las mamás no querían, y los chicos menos, porque conocen esos lugares. ¿Esos lugares cómo son? Horripilante. Y los, Horripilante. Nosotros tenemos la obligación de por ley poner que hay que llamar al Cedronar. No. Al 141. Yo no lo aconsejo, yo no quiero a mi hijo ni que aparezca. No. Ven que buen mostrón demuestra que es la Argentina, ¿no? El Cedronar, están los chicos en la puerta, antes de entrar, en la puerta tirados. Y cuando los chicos ingresan y tienen la oportunidad de que lo atiendan, lo único que hacen, te dan una bolsa, te llaman por tu apellido, con una bolsa llena de remedios, como 15 remedios por día, que mi hijo estaba así. Y no obstante de su adicción, implicaba tomarse todo eso, que era peor. No, Gracias. yo no lo llevaría jamás. Y aquí mi hijo estaba bien. Mi hijo quiso volver solo. Mi hijo sentía amor. Mi hijo empezó a recuperar su familia, a querernos,
a decirme, mamá, te necesito. ¿Sabes que es lo mismo que dijo una mamá que entrevistó Carola Suárez ahí en el lugar? Yo les agradezco. Nos quedaríamos toda la tarde, ustedes comprenderán y entenderán la magnitud de la trascendencia. Yo creo que en la desgracia de Teto Medina, si se confirma lo que ustedes dicen, está la suerte de que haya estado el Teto Medina para que hablemos de esto. Sí. Sí. Quizás me equivoque, sea culpable, tenga que dar explicaciones, la justicia lo condene, ocurran cosas que ustedes no nos dicen, que los pacientes que están ahí no cuentan, que los familiares no ven, desconozco. Pero lo cierto es que da la impresión que todo esto es fruto y nos permite alumbrar a un Estado ausente que habla como si le pasara a otro y que cuando tiene que resolver hay un plexo jurídico que nadie cumple. Lo último, muy cortito. Paulino, yo quiero que por favor que quede claro que dentro de esta comunidad terapéutica hay jóvenes que tuvieron intento de suicidio. Hay muchos jóvenes que están con la tobillera. Hay muchos jóvenes que están con causas judiciales y que ahora van a volver a la cárcel. No tuvieron, me da escalofrío como mamá. Yo lo tengo a mi hijo con tobillera. Y me da escalofrío hablar, ¿pero por qué? Porque conozco la situación de cada madre porque lo viví. Viví cada una de las situaciones de cada mamá. Y me están mandando un mensaje las madres diciendo, tengo que llevarlo a mi casa hasta que se resuelva esta situación. No tuvieron en cuenta absolutamente nada de la situación que viven los jóvenes o por qué las familias los llevan a una comunidad terapéutica. El señor Trimboli nunca conoció una comunidad terapéutica. Estuvo en el Ministerio de Salud y nos trató como internadoras compulsivas, locas, políticas y militantes. Entonces, así nos tratan, así de esa forma nos tratan a las madres. Gracias. No, por favor. Lo único que le pido es que por favor hagan algo. Porque... Bueno, lo pedimos todos. Estamos pidiendo, por favor, la habilitación de las comunidades terapéuticas y la adecuación, la cual el Ministerio de Salud tiene que hacerse cargo. Gracias. En un mundo en constante cambio y con desafíos permanentes, la Universidad Austral propone una formación integral de los jóvenes, tanto desde el punto de vista profesional y personal.